Dale. Karen. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro de retos de la investigación en la odontología, diálogos para integrar, innovar, apropiar y formar. El día de hoy contamos con la valiosa participación del profesor Jorge Antonio Mejía Escobar. El tema es de la integración disciplinar, interdisciplinar y multidisciplinar. Fundamentalmente el objetivo que nos proponemos en este encuentro es desarrollar un diálogo con el profesor para reconocer la importancia de lo que es intercambiar saberes con otras disciplinas entre las áreas de las mismas disciplinas como uno de los elementos claves de la actividad investigativa. Sabemos que dialogar con otros facilita el intercambio académico, la pertinencia, la realización de un conocimiento pertinente, facilita también procesos de trabajo en redes, de articulación intersectorial, interinstitucional y nos permite también, particularmente para la disciplina de la odontología y otras disciplinas, incurrir en otros ámbitos de la investigación. Para nosotros siempre es un agrado tener al profesor Jorge Antonio Mejía, filósofo de profesión, pero hace de la filosofía también su forma de vida, y hacer de la filosofía una forma de vida es también facilitar que de esa forma de vida salga un ejemplo de formación. Maestro de maestros, profesor Jorge Antonio, qué grato tenerlo aquí, sabemos de sus dotes académicas, doctor, magíster en filosofía y egresado de la Javeriana también en la licenciatura de filosofía y letras. Sabemos que ahora ejerce como director de la oficina de posgrados de la Universidad de Antioquia y reconocemos su amplia trayectoria académica y en el ámbito de la administración docente y académica de nuestra alma mater. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. A quienes nos acompañan, vamos a escuchar un rato al profesor, sus ideas, sus aportes, y luego de esta conversación pasaremos a hacerle preguntas, a iniciar un conversatorio que estará también abierto al público para que lo interroguemos, aprovechemos su presencia, su saber y sus posibilidades de entregarnos amplios conocimientos en torno a este tema que para nosotros en la facultad es álgido, importante, y consideramos que debe ser uno de los ámbitos de la actividad investigativa en la Facultad de Odontología. Muchas gracias a quienes están presentes, madrugaron para acompañarnos, y bueno, nuevamente, profesor, bienvenido, le damos la palabra. Muchas gracias, Sol Natalia. Quiero saludar a todos los presentes, agradecerles su presencia. Ante todo, quiero agradecer a la Facultad de Odontología a través de la invitación de Sol Natalia, pues se hizo posible esta reunión. Quiero agradecerle también a la decana Ángela Franco. Y lo que voy a presentarles pues es el resultado de muchas reflexiones sobre esta temática a propósito de el tema que suelo trabajar en la enseñanza, que es la construcción del conocimiento y del conocimiento científico. Yo creo que el tema de la interdisciplinariedad y los temas relacionados con la interdisciplinariedad son una aplicación de reflexiones sobre el conocimiento científico, y eso es lo que voy a tratar de exponerles inicialmente en esta conversación como abrebocas para el intercambio de ideas y el pensamiento en voz alta, que es lo que nos hace humanos y que permite que los seres humanos podamos enriquecernos
de la vida en nuestra mente o de la vida en nuestro, de la intimidad de nuestro sistema nervioso, intercambiando pensamientos y a través del intercambio de esos pensamientos creando comunidades humanas que en la mayoría de los casos son comunidades humanas basadas en el conocimiento. Entonces, para ello quiero decirles que el esquema con el cual voy a proceder funciona de esta manera. En primer lugar, yo voy a hablar de la construcción del conocimiento en general. Y cuando hablo de la construcción del conocimiento en general, el caso más significativo, del cual los seres humanos somos un subconjunto, es el conocimiento tal como se manifiesta en las diferentes especies animales. Eso no quiere decir que el conocimiento comience con los animales. Es probable que el conocimiento comience más atrás, que tenga formas cósmicas básicas y en algunas ocasiones hemos intercambiado ideas con colegas del Instituto de Biología acerca del conocimiento en lo que llamaríamos, siguiendo la tradición, el reino vegetal. Incluso es probable que si ensanchamos el concepto de conocimiento, podamos irnos todavía más atrás. Pero en este caso, pues yo voy a poner ante todo algunos ejemplos del conocimiento en el reino animal para después pasar al conocimiento de los seres humanos y luego a el conocimiento que conocemos desde hace varios siglos como el conocimiento científico y la interdisciplinariedad y las formas asociadas como transdisciplinariedad y multidisciplinariedad tienen relación estrecha con esta manifestación del conocimiento humano, que es la ciencia, y que tienden además a manifestarse buscando la posibilidad de una integración. Pero la reflexión que yo quiero presentar quiere arrancar de lo más elemental o también de lo más antiguo para mostrar cómo cuando hablamos de interdisciplinariedad es importante hablar y pensar acerca de ella eh, a partir de una situación que antecede a la interdisciplinariedad. Y es que la construcción del conocimiento siempre se da en medio de procesos de fragmentación de los objetos del conocimiento. El principal objeto del conocimiento es un objeto que no es un objeto empírico como totalidad, sino una creación de nuestra mente que se expresa con una palabra. Esa palabra es mundo, o también la palabra que tiene una función análoga, que es universo. Nosotros nos relacionamos con el mundo o con el universo fragmentándolo, descomponiéndolo, porque para nuestras mentes individuales no hay otra posibilidad de avanzar el conocimiento que no sea a partir de la fragmentación del objeto. Eso se manifiesta también en, digamos, en las etapas más recientes, en la construcción de la ciencia como un conocimiento fragmentado y la aspiración complementaria
de esa fragmentación, que es la posibilidad de llegar a recomponer el conocimiento realizado por las diferentes ciencias y las diferentes disciplinas, recomponerlo en una integración, y eso es lo que nos lleva a hablar de la interdisciplinariedad. Entonces, de lo primero que quiero hablar en este recorrido es de cómo hay una serie de metáforas del conocimiento, que son también metáforas del conocimiento científico, y que como metáforas básicas aparecen en el lenguaje que utilizamos, que a veces que utilizamos como un lenguaje técnico y que a veces no descubrimos que procede de palabras y expresiones de la vida cotidiana, que tienen un significado básico diferente, que no funcionan como expresiones técnicas, sino que funcionan como descripciones que tratan de procesar mentalmente de qué manera se produce nuestra relación con el mundo y con los objetos. Entonces, lo primero, el primer tema que quiero poner aquí es el tema de una oposición que siempre está presente en las metodologías, en los métodos científicos, y que es la oposición entre dos palabras que aparecen como extremos y que son análisis y síntesis. Esas dos palabras nos enfrentan a una actividad eh, que es una actividad biológica, que es la digestión. El lenguaje de la digestión está presente en el método científico y está la presencia que tiene en la vida humana actual, que muchas veces no descubrimos que estamos utilizando una metáfora, como sucede en muchos otros casos de la terminología de la teoría del conocimiento, y como sucede también en múltiples casos de la terminología que se utiliza en las diferentes disciplinas científicas y en las diferentes disciplinas técnicas. La idea de análisis y síntesis es la idea de separar y de unir. Gran parte de nuestra actividad mental, eh, gran parte de nuestra relación con el mundo está dada por la doble función de separar y reunir. Eso aparece de una manera muy clara. Para mí fue una forma muy reveladora. Eh, Cuando estaba empezando a hacer mi pregrado de filosofía y tuve contacto con la obra de Piaget, de Jean Piaget, el biólogo suizo Jean Piaget, me sorprendió enormemente que él afirmaba que el conocimiento en los seres humanos comenzaba a partir del funcionamiento de la boca como un órgano de ingestión, y que por eso no era algo no era algo extraño que los niños pequeños se llevaran todos los objetos a la boca, porque el conocimiento que para ellos estaba más desarrollado tenía que ver con el poder fragmentar a partir de la actividad de la boca, fragmentar los objetos de una manera espontánea. Y eso entonces me lleva de nuevo, a lo que quería presentarles como la relación entre análisis y síntesis. La actividad de la mayoría de los animales que tienen bocas y maxilares
la relación con el mundo comienza por la introducción de los objetos en un sistema de masticación, que básicamente es un sistema de descomposición. Y eso tiene que ver con la presencia del análisis en el método científico y en el conocimiento humano. Nosotros tenemos que descomponer el mundo para poder conocerlo. Y solo luego de procesos de transformación, entonces llegamos a recomponer los objetos. La digestión en la historia de la filosofía ha tenido un papel fundamental al ser tomado como modelo del conocimiento humano en muchos casos. Uno de los casos que voy a citar es el caso de la obra de Hegel, en donde dice que el conocimiento, como la digestión, comienza destruyendo el objeto. Y entonces uno puede pensar en la formación para los científicos y de qué manera la formación para los científicos comienza con la enseñanza del análisis, cómo se descompone el objeto. Lo que sucede, por ejemplo, cuando en el caso de la formación médica se dan elementos o nociones básicas de anatomía humana. Hablamos de las partes. Aristóteles tiene una de las obras pequeñas de Aristóteles, es un opúsculo que se llama Anatomía de los animales, en griego, pero que en la traducción al latín utiliza una expresión para transformar o para traducir la palabra anatomía, y entonces así ha llegado nuestra tradición castellana en la mayoría de las versiones como el título como de las partes de los animales, porque lo que hace es una descomposición de los animales, de los cuerpos de los animales, para decir cuáles son las partes que los componen, estudiar cuál es el funcionamiento de cada una de las partes y luego sí comprender al animal reintegrado para descubrir esa relación entre las partes y el cumplimiento de las funciones. La palabra complementaria de análisis es síntesis, que en la lengua corriente solemos llevar hacia uno solo de sus sentidos que va en una dirección diferente de la que debería ser la dirección principal y que es la que quiero tomar en este caso. La palabra síntesis, si nosotros queremos traducirla al latín, que es la madre más directa de la lengua castellana, pues es la palabra composición. Literalmente, parte con parte. Sin, en griego es una partícula que en latín suena con, y tesis es, la palabra tesis es se refiere a una posición, que inicialmente es una posición física, pero que es también una posición intelectual, una posición de la mente, asumir una posición. Las tesis de la formación universitaria se llaman tesis, porque el origen de esa palabra, que proviene de la tradición latina de las universidades medievales, es que una persona, para demostrar su madurez intelectual, tenía que asumir una posición intelectual y defenderla o sostenerla ante un grupo de retadores que estarían tratando de desalojar al sujeto de esa posición, es decir, que estarían haciéndole
oposiciones. Y entonces la construcción de una tesis implica ante todo, implica una afirmación. Una tesis es también una afirmación, y una afirmación o una negación son una posición intelectual. De ahí viene el término que se utilizó, o el conjunto de términos que se utilizó posteriormente en la filosofía de Fichte y que pasó a la filosofía hegeliana y de ahí a la filosofía de Marx, de tesis, antítesis, o sea, posición, oposición y síntesis, y posición, oposición y composición o recomposición. Esa tríada fue la que dio origen a una tradición de pensamiento que es la que conocemos normalmente en la enseñanza como el pensamiento dialéctico. Pero lo que a mí me parece más importante en este caso es que yo estoy en esta conversación tratando de mostrarles de qué manera el pensamiento humano que nos ha llevado a la ciencia está afianzado en una serie de actividades básicas que no son solamente actividades de pensamiento, son actividades corporales, y que nuestra relación con el mundo es una relación que siempre parte de la fragmentación del mundo, o sea, de la descomposición del mundo en objetos y de la descomposición de los objetos en partes. Y solo al final, como resultado de ese trabajo analítico, nosotros podemos hacer composiciones, síntesis, utilizando el lenguaje clásico, o recomposiciones según las necesidades que tenemos. Y es lo que sucede en el proceso de la digestión, cuando la digestión pasa a ser nutrición, y entonces podemos reorganizar nuestro cuerpo con base en los elementos que hemos tomado del mundo, descomponiéndolo para luego reubicarlos de una manera que sea posible darle duración a nuestros cuerpos, darle crecimiento a nuestros cuerpos y darle energía a nuestros cuerpos. Esa recomposición es la que lo hace posible. Entonces, análisis y síntesis son una pareja virtuosa que antecede lo que ha sucedido con las diferentes disciplinas científicas a través del tiempo, que durante periodos muy largos se han dedicado a la descomposición de la totalidad del universo, y que siempre nos desafían exigiéndonos una recomposición del universo para tener un universo mucho más rico de detalles, y además un universo que permita a nosotros hacer una acomodación al medio ambiente, y nos permita, gracias a esa acomodación, alargar la duración de nuestra vida. De ahí quiero pasar de esta reflexión que tiene que ver con el uso de un lenguaje metafórico en la lengua que utilizamos, en la lengua técnica que utilizamos para describir los procesos de la ciencia. Quiero pasar a la biología del conocimiento. Y cuando paso a la biología del conocimiento, pues me parece muy importante decir que solo a mitad del siglo XX apareció de una manera sistemática esta disciplina llamada biología del conocimiento, porque hasta ese momento solíamos pensar en el conocimiento humano como una actividad netamente espiritual y propia de los seres humanos, es decir, ubicada en la conciencia y ubicada en el uso de la lengua natural. Incluso la aparición de la biología del conocimiento
generó discusiones sumamente intensas, a veces no por los argumentos, sino intensas por las emociones, porque parecía para muchas personas que al hablar de una biología del conocimiento se estaba cuestionando el primado de los seres humanos sobre las demás especies biológicas. Entonces, muchos teóricos se resistieron de una manera sumamente vigorosa a la aparición de esta nueva disciplina que, porque parecía para ellos que le quitaba la dignidad a los seres humanos como aquellos que tenían en exclusividad el privilegio del conocimiento. Anecdóticamente se puede mencionar que hubo un momento muy importante en los años 40 cuando en Alemania, en una ciudad alemana que se llamó durante mucho tiempo Königsberg, que es como la montaña real, el nombre, y que hoy no se llama así, hoy tiene un nombre diferente, no es una ciudad alemana, está en Estonia o en Letonia. En esa ciudad, que fue la ciudad donde vivió el famoso filósofo alemán Manuel Kant, en los años 40, un médico más conocido como biólogo y posteriormente premio Nobel de Fisiología y Medicina, Konrad Lorenz, recibió la cátedra universitaria que había sido la cátedra de Kant. Y a partir de ese momento hubo una transformación del ámbito social de la teoría del conocimiento, porque la lección inaugural que propuso Konrad Lorenz y que leyó en esa cátedra fue una lección en la cual, cuyo título era La teoría del conocimiento de Kant desde el punto de vista de la biología contemporánea. Lorenz quería mostrar que lo que Kant había estudiado como un asunto fundamentalmente de las facultades del espíritu tenía unas raíces biológicas claras que habían estado ahí desde siempre, refiriéndose al fenómeno vida, pero que no habían sido reconocidos esos fenómenos como los fundamentos importantes del conocimiento que los seres humanos realizamos con nuestro espíritu. En esa lección, Konrad Lorenz, con base en su formación y en sus trabajos, propuso una expansión del concepto de conocimiento para que no se tomara, como he estado yo haciéndolo, siguiendo en esa misma dirección en esta conversación, para que no se tomara exclusivamente el conocimiento como un asunto de las facultades mentales, que fue lo que hizo Kant en su trabajo, siguiendo una tradición muy antigua y siguiendo la tradición que había recibido la filosofía alemana de la filosofía medieval, no se tomara solamente como un asunto de las facultades, sino que se tomara como un asunto que había empezado mucho antes del desarrollo de las facultades. Y cuando digo mucho antes me estoy refiriendo a la evolución de las especies y al desarrollo del sistema nervioso de los seres humanos. Entonces, Lorenz
propuso que los cuerpos de los animales son una expresión del conocimiento. Después ha habido expansiones mayores, cuando se muestra que las partes de los vegetales también son formas de conocimiento, y entonces se ubica la teoría del conocimiento en un contexto evolutivo. Por eso la biología del conocimiento se tradujo en una teoría evolutiva del conocimiento, que es la manifestación que adquirió más claramente en la segunda mitad del siglo XX, cuando aparecieron estas teorías evolutivas del conocimiento que desarrollaron lo que ya había planteado Lorenz desde su lección inaugural de los años 40 y le sumaron el uso de la teoría darwiniana, de la evolución, y de esa manera comenzaron a construir una teoría evolutiva del conocimiento. En esa teoría evolutiva del conocimiento se entiende el conocimiento no meramente como un asunto del espíritu humano y como un asunto de la teoría, y relacionado estrechamente con las facultades. Kant, en su obra cumbre de teoría del conocimiento, que es la crítica de la razón pura, esquematiza el conocimiento humano a partir de tres facultades: la sensibilidad, primera facultad, o la capacidad de recibir información sobre el mundo; el entendimiento, como la capacidad del espíritu humano de separar los elementos del mundo; y la razón, que para Kant es la facultad del conocimiento humano que permite reunir lo que el entendimiento ha separado. Ahí tenemos el esquema de la digestión y la nutrición presentado de una manera no biológica y no relacionada directamente con la digestión, que no aparece en la obra de Kant, pero que sí aparece, como había ya mencionado, en la obra de Hegel, que es un filósofo posterior a Kant. Entonces, lo que he querido decir con este recorrido es que el conocimiento humano ha sido planteado en una forma, y esa forma a través de la historia ha tenido una transformación importante en la segunda mitad del siglo XX, y en esa transformación importante que llevó a la teoría evolutiva del conocimiento, entonces se han puesto de manifiesto de una manera significativa las raíces biológicas relacionadas con procesos que no son exclusivamente procesos del espíritu, y que de esa manera lo que la tradición filosófica ha denominado ciencia, también se transformó esa concepción en la segunda mitad del siglo XX para que se hiciera posible hablar dentro de la tradición de la ciencia de una manera nueva, relacionada ya con la separación entre disciplinas y unificación, la posibilidad de unificación de las disciplinas por unas formas específicas de trabajo en una dirección de recomposición, y es lo que nos lleva a la interdisciplinariedad, es decir, a la conversación entre teóricos procedentes de disciplinas diferentes para tratar de encontrarse en un ámbito en el que resulte posible, en vez de la separación estricta basada en los diferentes métodos de las ciencias, que tienen perfiles analíticos
que llevan en direcciones separadas, en direcciones divergentes, para abordar los problemas humanos y los problemas sociales desde una perspectiva que busque la reunificación, conversando sobre las posibilidades de integración que se tienen a partir de los conocimientos especializados producidos en las diferentes disciplinas. Para eso entonces quiero hablar del paso que se dio adelante con la obra de Jean Piaget, que justamente es un científico y filósofo con una formación que originalmente es una formación biológica. Piaget estudió biología. Su tesis de doctorado fue una tesis sobre evolución de los caracoles, y a partir de esos trabajos de formación que lo llevaron a él a profundizar inicialmente en aspectos que no tenían que ver directamente con el conocimiento humano, Piaget tuvo la idea de desarrollar una embriología del conocimiento humano, con base en la formación que él había recibido como biólogo evolutivo. Y en esa embriología del conocimiento humano trató de describir cuáles podían ser los pasos del desarrollo de la inteligencia humana hasta llegar a la ciencia. Para hacer ese trabajo, Piaget se inspiró en el seguimiento de acuerdo a los métodos que había aprendido en la biología del desarrollo intelectual de sus hijos, y estuvo tomando notas y haciendo diarios de campo del desarrollo, del crecimiento de la inteligencia de sus hijos, y logró, con base en ese seguimiento, postular la existencia de diferentes etapas en ese conocimiento. El conocimiento humano, entonces, es análogo al desarrollo del cuerpo en la obra de Piaget, y, porque la embriología era una disciplina que había sido fundada mucho antes para estudiar el desarrollo del embrión como cuerpo de los diferentes animales. Pero la parte más importante de ese trabajo llevó a Piaget ya en su madurez a proponer estudios acerca de los objetos de la ciencia y de los objetos del mundo, que reunieran a científicos provenientes de disciplinas diferentes para ver de qué manera esa reunión, que provenía de tradiciones analíticas diferentes, podía contribuir a tener una imagen mucho más completa del mundo que los seres humanos tenemos que transformar. Este es el punto donde comienzan a aparecer en el instituto que en su madurez Piaget funda en Ginebra. Comienzan a aparecer estudios interdisciplinares sobre diferentes temáticas, reuniendo inicialmente a científicos de formaciones muy diferentes para enfrentar un mismo objeto. Esto no generó propiamente una teoría, sino que generó un conjunto de acciones. Y en esas acciones, que todavía no tenían un desarrollo teórico como tales, en esas acciones Piaget trataba de encontrar cuáles podían ser las claves que llevaran hacia una teoría de la integración.
Este proceso que he descrito, que tiene que ver con situaciones de la segunda mitad del siglo XX, tiene un antecedente histórico muy importante, que fue el que llevó al origen de la palabra filosofía como una palabra que pudiera cobijar un tipo de actividad que tuviera que ver no con una forma particular del saber, sino con el saber en general y un saber alejado de las diferentes especializaciones cognoscitivas que más bien buscaba su integración. La filosofía aparece en medio de los griegos como un nombre que permite cubrir a todas las formas de conocimiento, es decir, como se podría decir en la segunda mitad del siglo XX, como una actividad interdisciplinaria. Por eso los métodos de la filosofía a través de la historia, en mi interpretación, no son métodos que tengan una sola forma de manifestación, sino que a través de la historia ha habido técnicas muy diferentes que han guiado las formas de trabajo de la filosofía y todas ellas se consideran filosofía. Eso lo seguimos viendo todavía cuando encontramos que hay filosofías que se apoyan en el lenguaje, hay filosofías que se apoyan en el análisis social o en la sociología, filosofías que se apoyan en la comparación de los comportamientos de diferentes grupos humanos, como sucede, por ejemplo, en la etnografía, filosofías que se inspiran en la biología, como la biología del conocimiento, y así muchas otras manifestaciones de las que podríamos llamar disciplinas científicas particulares que han servido de guía para variaciones de la forma de trabajo de la filosofía. De modo que la filosofía fue tradujo o expresó el interés de los seres humanos por una forma de conocimiento que permitiera la integración de lo que se hace en los conocimientos particulares que van más bien a fragmentar el conocimiento y el objeto. En la obra metodológica de Marx relacionada con sus trabajos de economía, encontramos una continuación de la filosofía del idealismo alemán, sobre todo en la introducción, en un opúsculo que aparece como Introducción a la crítica de la economía política. En esa obra, Marx quiere exponer que para constituir una disciplina científica, en este caso la economía política, se requiere llegar a una síntesis de elementos que aparecen por el análisis de la actividad humana de intercambio y en esa obra se muestra de qué manera hay elementos de la teoría que sirven para construir la integración de todos esos elementos, producto de la separación o disgregación de la actividad humana de intercambio, y es la recomposición la que permite tener una imagen de conjunto de esa actividad que es la máxima expresión de la disciplina. En este punto quiero introducir la
presencia de la posibilidad de utilizar otra comparación, y es la que tiene que ver con la actividad humana de elaboración de mapas. La actividad humana de elaboración de mapas, que en general conocemos como la cartografía, tuvo que ver con los diferentes viajes de los exploradores y con la posibilidad de orientar los recorridos que ellos hacían por el mundo. Primero se tuvieron mapas muy locales, que son casi planos de espacios que nosotros podemos controlar con la vista como individuos humanos, y teniendo en cuenta que los seres humanos sabían que el espacio estaba más allá de lo que podían ver directamente e inmediatamente con sus ojos, trataron de hacer representaciones gráficas, cartografías, representaciones gráficas del espacio que permitieran entonces una circulación más amplia que estuviera siempre orientada. En esos mapas, en la elaboración de los mapas, en el trabajo cartográfico, pues primero hubo planos muy pequeños y solo lentamente se pudo llegar a tener planos del espacio de las diferentes regiones y los diferentes países, porque el horizonte, por ejemplo, en el caso de las montañas, o en el caso del alcance de los ojos cuando los espacios no tienen obstáculos, como sucede en el mar o en las planicies. Inicialmente el espacio que podíamos apreciar los seres humanos era muy limitado, y entonces se fueron construyendo tentativamente espacios cada vez más amplios. Y así se hicieron los primeros mapamundis. Cuando observamos los primeros mapas del mundo, pues nos damos cuenta en las historias de la cartografía de qué manera todos esos mapas eran recomposiciones basadas en suposiciones, recomposiciones hipotéticas. Y ese es el punto que quiero aprovechar para hablar de las posibilidades de síntesis. Todas nuestras recomposiciones cognoscitivas se van en un solo instante como totalidades completas. Entonces, el conocimiento humano supone fragmentación y supone además que tiene que haber anticipación de lo que está fuera de nuestro alcance. Y esas anticipaciones entonces hacen que nosotros tengamos que polemizar con la idea de que la ciencia es un conocimiento basado en la certeza, un conocimiento absolutamente seguro. La ciencia, como el conocimiento ordinario y como el conocimiento animal, es siempre fragmentaria, y lo que está más allá del fragmento, que es lo que nosotros podemos alcanzar directamente con nuestras percepciones, es siempre una recomposición, es el producto de una recomposición basada en suposiciones. La ciencia nos permite observar objetos pequeños, la ciencia nos permite conocer objetos pequeños, pero no nos permite conocer objetos tan grandes como el universo. De modo que lo que nosotros tenemos acerca del universo, aún en la ciencia, es ante todo un relato basado en suposiciones. Y el tamaño de esas suposiciones ha variado, así como ha variado también la escala de lo que a través de nuestra percepción directa nosotros podemos alcanzar. De esa manera, los seres humanos hemos ido expandiendo el alcance de nuestro cuerpo, construyendo instrumentos que nos permitan llegar más allá
de las percepciones directas. Y entonces ahí tenemos toda la instrumentación como una expansión corporal. Esto da pie para hablar de otro asunto que es importante y que tiene que ver con la interdisciplinariedad. Y es que el conocimiento, tanto el conocimiento de las especies biológicas como el conocimiento de la especie biológica del Homo sapiens sapiens, el conocimiento siempre es una reconstrucción tentativa. Por eso nosotros no podemos asumir y no debemos asumir que el conocimiento humano se adecua completamente a nuestra idea de verdad. La idea de verdad es una idea regulativa que nos sirve a nosotros para criticar o juzgar los conocimientos particulares que tenemos y para exigir cada vez mayor precisión y mayor alcance. Pero la verdad es ante todo un deseo, la idea de verdad es ante todo un deseo. Y la manera como nuestros conocimientos empíricamente se relacionan con la idea de verdad no es porque los conocimientos que nosotros tenemos sean verdaderos en ese sentido de totalidad, sino porque aspiran a ensanchar su campo y su precisión para acercarse cada vez más a esa idea, a lo que esa idea regulativa nos propone. Entonces, a la luz de estos elementos que he estado proporcionando, la interdisciplinariedad y las formas asociadas como la transdisciplinariedad y la multidisciplinariedad son una de las posibilidades mejores que nosotros tenemos como género humano para construir ese conocimiento cada vez más completo que nos permita superar los problemas que tenemos para la supervivencia como individuos y como especie. Y por eso tenemos que tratar de encontrar, por ejemplo, en las universidades, formas de relación entre las diferentes disciplinas que nos permitan salir de las visiones hegemónicas que se tienen, que suelen afirmar que una disciplina está por encima de todas las demás, y para llegar a formas de trabajo colaborativo que nos permitan un mejor acercamiento y un mejor manejo del mundo. Bueno, este era como el planteamiento que quería hacer, un planteamiento más concentrado en de qué manera el conocimiento humano es un conocimiento siempre fragmentario y siempre incompleto, y cómo nosotros necesitamos un trabajo colectivo y tenemos que aceptar y diseñar formas colaborativas para poder mejorar nuestro conocimiento, no como una forma de sometimiento de otras formas de conocimiento, sino como una forma de construcción colectiva que nos lleve a superar las limitaciones que tienen todos nuestros conocimientos particulares, incluyendo los conocimientos de las diferentes disciplinas científicas. Yo aquí quiero dar paso a una conversación amplia. Ya ha sido un tiempo suficiente para exponer como estas bases que permitan intercambiar ideas y realizar una segunda parte de la sesión. Adelante, profesor. Muchas gracias, profesor Jorge Antonio. La verdad es siempre un gusto oírlo. Traer la filosofía a estas áreas de la salud también es importante porque nos permite conocer otros discursos, elaborar otras formas de saber,
también es porque ahí está el fundamento de la ciencia, y cuando hablamos de la actividad investigativa sabemos que las formas de producción del conocimiento científico están ancladas particularmente en esos desarrollos de la filosofía, que usted lo decía, de la Edad Media, de los griegos, con Kant. Entonces, ahí hay un saber que emerge y que también tenemos que reconocer como fundamental e importante para entender lo que estamos haciendo. Entonces, agradecerle esa perspectiva suya tan sabia en relación con eso que nos plantea. Yo me voy a detener en el último punto en el que usted se queda cuando quiere iniciar la conversación, y es un poco para pensar el ámbito de la colaboración científica, o sea, cómo facilitamos esos procesos de colaboración científica que reduzcan esas formas hegemónicas de hacer ciencia. ¿Qué estrategias usáramos un poquito para integrarnos con otros, para permitir que ese conocimiento fragmentado del cual usted nos habla, pues se vaya recomponiendo a partir de ese intercambio de saberes? O desde su propia experiencia también, algo que hacíamos en el conversatorio anterior, ¿usted qué experiencia ha tenido y cómo lo ha hecho? ¿Cómo qué acciones implementar para facilitar ese diálogo y esa cooperación, profesor? Pues ante esta pregunta, profesora Sol, yo eh, quisiera decir inicialmente que eh, el intento de construir formas efectivas de colaboración entre las disciplinas científicas se ha hecho varias veces. Ha habido logros, pero también ha habido fracasos. En otras palabras, la dirección analítica ha primado históricamente en el caso de las ciencias, y la dirección sintética, basada en una posibilidad de colaboración entre diferentes disciplinas científicas, siempre ha encontrado dificultades que han llevado a que no estén establecidas formas de trabajo interdisciplinar de una manera regular, de modo que podamos utilizarlas. Es decir, que nos insertemos en una tradición interdisciplinar. Entonces me voy a referir a casos históricos, pero simplemente para mencionarlos es importante para que nos demos cuenta de que es un desafío grande que todavía no encuentra respuestas que hayan sido suficientemente practicables para llegar a ser vías comunes de trabajo, por ejemplo, en las universidades. Entonces, quisiera decir, por ejemplo, que en el siglo XX a comienzos del siglo XX, hubo un intento fuerte de establecer una colaboración entre disciplinas, y se creó un movimiento de integración de las ciencias, que para muchos es tomado como un eh, enemigo intelectual, especialmente en las ciencias sociales y humanas, que fue el movimiento del positivismo lógico. Pero el alma del movimiento del positivismo lógico no era, no era el propósito de construir hegemonías, sino por el contrario, el propósito de construir vías de colaboración. Ese movimiento del positivismo lógico se fundó en la ciudad de Viena. Por eso se conoce también el movimiento con un nombre diferente, el Círculo de Viena. El Círculo de Viena trató de construir, de ir más allá de lo que se había logrado en el caso de las prácticas, y de construir unas formas de teorización que permitieran la integración de las diferentes disciplinas. Entonces, propuso en primer lugar una integración del lenguaje.
como resultado del lenguaje de los científicos. ¿Por qué? Porque cada una de las disciplinas científicas suele tener una terminología. Este es el resultado principal. Esto sí es sorprendente ahora. La inteligencia artificial hace que el teléfono me esté contestando las palabras que estaba diciendo, y el dispositivo del teléfono tomó como si le estuviera dando una orden. Bueno, eso es parte de los fantasmas con los que nos enfrentamos ahora. Estaba contando que el movimiento de los positivistas lógicos trató de construir un protocolo o una forma regular de comunicación entre los científicos. Y para ello lo primero que pensó era que había que construir un lenguaje unificado. Entonces alcanzaron a producir 2 tomos de una enciclopedia que se llamó Enciclopedia de la Ciencia Unificada. Y en esa Enciclopedia de la Ciencia Unificada, la primera parte, que fue inspirada por un sociólogo, economista y filósofo austríaco que se llamaba Otto Neurath, la primera parte tenía que ver con la construcción de una forma de comunicación que fuera adecuada para los científicos y que fuera adecuada para todas las disciplinas científicas, no para cada una en particular de forma separada. Entonces, en esa Enciclopedia de la Ciencia Unificada se alcanzaron a publicar 2 tomos, y a eso subyace un trabajo sumamente arduo realizado por los miembros de una sociedad científica que era la Sociedad Positivista Internacional, o la Sociedad de la Ciencia Unificada. Alcanzaron a tener, ellos hablaban de integración de las ciencias, alcanzaron a tener varios congresos antes de que la Segunda Guerra Mundial los separara y los llevara hacia lugares diferentes. Esos congresos se realizaron en los años 30, en el siglo XX. Y el principal inspirador de esta tendencia, como digamos que el ideólogo de la idea de que había que unificar el lenguaje, Otto Neurath, alcanzó a hacer otros trabajos que fueran en esa dirección. Uno de ellos es un lenguaje que él pensaba que podía utilizarse para la comunicación entre los científicos de todo el mundo, que era un inglés para científicos, y que se llamó en ese momento, en la propuesta que él hizo, se llamó el BASIC, y hoy en día lo conocemos como un lenguaje de programación de computadores. Se le hicieron adaptaciones, y es interesante porque ese protocolo de comunicación basado en un lenguaje estaba pensado para comunicar a los científicos, y terminó utilizándose ese trabajo de Neurath para diseñar un lenguaje de comunicación con las máquinas, que es el BASIC. Pero las ambiciones de Neurath iban mucho más lejos. Quería que él proponía que todas las obras de los científicos se escribieran en ese inglés simplificado. Después de la guerra, cuando Neurath tuvo que salir precipitadamente de Austria, de Viena, y finalmente terminó viviendo en Inglaterra, y se asoció con algunos lingüistas de la Universidad de Oxford y construyó su BASIC. Ese es un primer elemento concreto que es importante, un lenguaje unificado y simplificado. Un segundo elemento que Neurath también, en el cual Neurath pudo tener algunos logros, fue la construcción de un lenguaje icónico para ilustrar las obras de ciencia. Y para ello fundó una sociedad que se llamaba la Sociedad Isotipo.
Isotipo es en inglés isotype, era el nombre que él le dio a un manual que construyó que tenía un lenguaje icónico. Y entonces, en la propuesta de Neurath, el lenguaje básico del inglés básico, que no es un inglés elemental, sino un inglés sofisticado que permita la comunicación de todos los científicos, ese BASIC se debía poner en conjunción con un lenguaje gráfico que permitiera construir gráficas que fueran universalmente adoptadas por todos los científicos. Y alcanzó a construir ese primer manual y a publicar ese primer manual de Isotype, que es el origen de lo que hoy en día conocemos como señalética, y que más que en la ciencia se utiliza en las ciudades con símbolos gráficos, icónicos, en los sitios públicos, eh, esas imágenes escuetas que nosotros vemos y que significan baños para hombres, baños para mujeres, sentido único de circulación, circulación de doble vía, punto de encuentro, etcétera. Son restos que quedaron del isotipo. Ese trabajo, entonces, ha ido avanzando en otras direcciones, por ejemplo, en el lenguaje icónico, que también se utiliza en los computadores y que nos permite a nosotros, más allá de instrucciones concretas formuladas en palabras, llegar rápidamente a ciertas funciones. Ahí tenemos dos elementos que fueron importantes. El otro elemento importante que fue fruto del trabajo del grupo del movimiento del positivismo lógico fue la búsqueda de una serie de razonamientos, de formas de razonamiento, de formas de razonamiento, una lógica formal que fuera utilizada por todos los científicos para hacer el encadenamiento de sus proposiciones. De modo que hubiera unos procedimientos lógicos para encadenar públicamente el razonamiento, y eso permitiera entonces también pasar de unas ideas a otras en la construcción de las obras de comunicación científica. Ese trabajo que emprendió con tanto vigor Otto Neurath, y que es una de las herencias incompletas del movimiento positivista, pues lamentablemente se vio interrumpido con la muerte de Otto Neurath en Gran Bretaña en una forma prematura, y por eso la Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada se quedó solo en la publicación de 2 volúmenes, solo se pudieron publicar los 2 primeros volúmenes. Entonces, también eso es, esa es una muestra de que hay una primera parte en la cual nosotros debemos progresar. Esa parte tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con las formas de comunicación, tanto hablada como gráfica, porque lo que suele pasar cuando tratamos de comunicarnos entre las disciplinas es que suele presentarse algo que desde la antigüedad se ha presentado en las comunidades humanas, que es el etnocentrismo. Y así como los griegos pensaban, la palabra bárbaro es una palabra griega que quiere decir que alguien es balbuciente y no puede comunicarse. De modo pues que si quisiéramos poner una caricatura paisa de lo que quiere decir la palabra bárbaro, quiere decir gago, y repite ese sonido, así como la palabra gago repite un sonido para decir que una persona habla gaga, 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 y no puede hablar y no puede expresar con claridad su pensamiento. La palabra bárbaro quería decir eso en griego, y para los griegos
ese término se utilizaba para decir que los extranjeros no eran capaces de pensar adecuadamente y no tenían la claridad de pensamiento de la lengua griega, que se expresaba con la lengua griega. Pues bien, cuando nosotros hacemos trabajo entre diferentes disciplinas, suele haber también un etnocentrismo de las disciplinas. Hay disciplinas que se consideran superiores a otras, que se consideran más fuertes y que consideran que son los demás los que se tienen que adecuar a ellos y no debe ser un propósito conjunto de comunicación el que lleve a una lengua franca que permita comunicar lo que está ya incluido como conocimiento en las diferentes disciplinas. Un resto de esa mentalidad etnocéntrica se expresó también al interior del movimiento positivista, pese a ser un movimiento de integración de las ciencias, y se expresó como con un término que hizo historia y hace historia y todavía está presente, que es fisicalismo, porque algunos asumían que la física, habiendo sido la disciplina que más logros había producido en el pasado reciente, era la que debía ser el modelo de funcionamiento de todas las demás disciplinas. Una consecuencia que había tenido esa mentalidad se expresó en el primer positivismo, en el positivismo de Comte. Comte trató de construir un esquema de las ciencias basado en la física como paradigma o como modelo de la actividad científica. Entonces, nosotros hablamos de sociología y hablamos de Augusto Comte como el fundador de la sociología, pero Comte utilizaba un término diferente. Comte decía que esa era la física social, porque pensaba que la hegemonía de la física era clara como un asunto fáctico, que la física estaba más desarrollada que las demás disciplinas y que por lo tanto había que tratar de reducir el lenguaje de las demás disciplinas y los procedimientos de las demás disciplinas a los procedimientos de la física. Lamentablemente, el movimiento positivista, pese a tener como ideal una integración de las ciencias, también generó que esos modelos hegemónicos terminaran tratando de imponerse y eso se hizo usual en el movimiento positivista y por esa razón justamente en las ciencias sociales se considera que el positivismo como una concepción reduccionista de la actividad de las ciencias se convirtió en un enemigo de las ciencias sociales y humanas. Entonces, la pregunta era por qué podemos hacer. Nosotros tenemos ejemplos concretos de intentos que se han hecho y de esos intentos podemos rescatar los elementos positivos y los elementos negativos. Los elementos positivos, en este caso del movimiento positivista, tienen que ver con la búsqueda de simplificación de las formas de comunicación entre las disciplinas. Y la parte negativa tiene que ver con los intentos hegemónicos de imposición de una disciplina sobre las otras. Yo creo que hay que buscar formas de comunicación en las cuales la riqueza del mundo se pueda traducir o se pueda transponer a una riqueza metódica y una riqueza de esquemas de pensamiento que permitan reconstruir los procesos del mundo para poder manejarlos mejor. Ahora tenemos, a partir de los movimientos recientes que llevaron a la generalización del uso de los computadores, tenemos una expansión que es muy importante. Y entonces nuestra ciencia, que en este momento no es solamente ciencia como conocimiento, sino técnica también como manejo del mundo, hoy en día tenemos una ciencia técnica y la integración no se debe hacer solo entre las ciencias, sino también con las técnicas. Por lo tanto, la expansión nos tiene que llevar
a un trabajo entre ciencia y técnica. En el caso de la odontología es clarísimo, y es clarísima la forma como las técnicas recientes y la invención de los microprocesadores puede aplicarse tanto en el caso de la odontología como en el caso de la medicina, pero eso se puede llevar incluso a ámbitos todavía más abstractos, y efectivamente está funcionando así. El cálculo numérico, en el caso de las matemáticas, y el análisis cualitativo de las lenguas naturales humanas que podemos mirar hoy desde la lingüística computacional. Entonces, tenemos elementos que podemos aprovechar, y el ámbito donde por excelencia se podría hacer este aprovechamiento son las universidades. Son las universidades y las metauniversidades o transuniversidades que van más allá de cada institución. Las instituciones educativas, los centros de investigación y las universidades, entendiendo por universidad la institución humana, universidad, como institución de educación superior, y no entendiendo como universidad las empresas particulares como Universidad de Antioquia, Universidad Cooperativa, EAFIT. Nosotros deberíamos buscar en ese ámbito de las ciencias y las técnicas, deberíamos buscar trabajos que nos lleven a solucionar. Lady. Lady. Bueno, no sabía si me debía declarar víctima de algún ataque cibernético o si había alguien descuidado por ahí. Debemos hacer prácticas universitarias de integración de conocimientos y técnicas que nos lleven a solucionar problemas comunes. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de odontología, se debería tratar de hacer trabajos por parte de la facultad que tuvieran que ver con la invitación a grupos de investigación de facultades como ingeniería, como ciencias sociales, como medicina. Hay más compatibilidad en algunos países. Bueno, históricamente, en muchos casos, la odontología nació como una especialidad médica. Se debía invitar a personas de esos grupos de investigación para hacer trabajos conjuntos que vayan hacia la solución mejor de problemas que en odontología se manejan desde hace tiempo, pero que con las técnicas disponibles en otras áreas como la ingeniería, las matemáticas, el uso de los computadores, se pueden resolver de una forma todavía más perfecta o mejor. Esa es una forma de hacer trabajo interdisciplinario, inicialmente a partir de prácticas, y es a partir de las prácticas como nosotros podemos encontrar rutinas o lo que llamamos genéricamente, lo que se llama en la administración buenas prácticas que se puedan reproducir. Solo de esa manera podemos llegar a tener, con base en esas rutinas, la palabra método es una palabra que se refiere a las rutinas, es tener caminos. Podemos hacer expansiones de lo que hacemos ya como disciplinas, facultades e instituciones separadas. Es decir, la parte más importante de donde hay que extraer ganancias para mejorar los resultados de nuestras acciones es de la parte sociológica. La ciencia y las universidades tienen estructuras sociales y debemos hacer prácticas que incorporen de una manera convergente
lo que sabemos hacer separadamente. Ahora, si vamos a hablar de mi experiencia, yo no soy un teórico de la interdisciplinariedad, pero sí he sido un practicante de la interdisciplinariedad, y eso parte, en este caso, no de una gran teoría, sino de una actitud. Yo considero que la filosofía no tiene el conocimiento verdadero. La filosofía es un intento de integración de conocimientos, y así nació desde la antigüedad. Pero eso que para mí es transparente, que la filosofía fue siempre o tuvo siempre una mentalidad abierta, no suele ser compartido por todos, y no suele ser compartida esa mentalidad tampoco por practicantes de otras disciplinas que trabajan con una mentalidad análoga al etnocentrismo y que consideran que son superiores a los demás. Yo considero que hay que llegar al trabajo interdisciplinario fundamentalmente con una actitud de dar y recibir simultáneamente, y esa práctica es la que permite que los resultados sean exitosos. Esa forma de acción, esa disposición para la acción es la que permite que los resultados puedan llegar a ser exitosos. Aunque el éxito, como en todos los casos de las prácticas humanas, no está garantizado anticipadamente. En todos los casos se van a encontrar dificultades, y lo que sucede es que cuando se encuentran dificultades, la gente suele volver a las prácticas anteriores de las cuales procede, y entonces se abortan los procesos de integración de conocimientos. Bueno, es una respuesta demasiado larga para una pregunta muy simple, pero estaba No, pero tratando de ser claro. está muy bien, profesor, porque nos entregó muchos más elementos de los que nos había dado en el transcurso de la conferencia. El profesor Luis Armando Vila de la Universidad del Magdalena dice que es muy buena la conferencia. Plantea que desde las facultades de odontología debemos acostumbrar a los alumnos a trabajar con otras disciplinas para ver la salud de una manera más holística, tanto en la parte investigativa como en la educación para la salud y en el ámbito asistencial. Muchas gracias, profesor, porque yo creo que el diálogo con otras disciplinas sí va también desde el proceso de formación. Profesor Jorge Antonio, usted termina hablando de sí mismo, ¿cierto? Y ahorita que yo lo voy a hablar, cuando Pero fue porque me mencionaba, preguntó. no, está muy bien, está muy bien, está muy bien porque el valor de estos diálogos también hace el tránsito por la condición humana misma, y ahí es donde quiero plantear la otra pregunta. Y cuando usted nos plantea que la creación del conocimiento científico se da a partir de esas comunidades humanas, para mí la palabra humana tiene pues como un papel relevante en ese planteamiento que usted hace. Entonces, mi pregunta tiene que ver en términos, bueno, este científico, esta persona que desarrolla la actividad investigativa, que tendría que unas facultades del espíritu, como usted dice que lo plantea Kant, ¿cuáles serían esas facultades de esa persona para propiciar ese diálogo interdisciplinar? Usted decía, para hacer ciencia se plantea que pueden haber unas facultades del espíritu y unas facultades biológicas que se consagran también o se dan en la actitud propia de los científicos. Si usted decía, yo tengo una actitud flexible, abierta, pienso que la filosofía permite el diálogo con otras disciplinas. Entonces, ¿cómo permitir o cómo facilitar que ese científico desarrolle ciertas facultades o cuáles serían esas facultades para el diálogo interdisciplinar? Esa es como la pregunta que se puede hacer un entrenador de fútbol sobre qué mentalidad tiene que inducir en las personas que está formando. Bueno, yo pongo el ejemplo del fútbol porque yo jugué fútbol, me gusta el fútbol, pero eso se puede poner con cualquier deporte de conjunto, con cualquier deporte competitivo de conjunto, pero eh, a lo que quiero ir es a esto. Bueno, usted hizo una primera pregunta, profesor, que es que era sobre cuáles eran las facultades.
lo que Kant entendía por facultades era una especie de, hoy lo consideraríamos una arqueología de la que pretendía que se podía hacer una anatomía de la mente o una anatomía del espíritu humano. Entonces, hoy en día, nosotros, si fuéramos a hablar de facultades, pues no deberíamos utilizar la taxonomía que utilizó Kant, que provenía, es una taxonomía muy antigua desde el punto de vista del desarrollo de la psicología, y deberíamos utilizar taxonomías que sean las usuales en el trabajo que hace la psicología como ciencia, aunque seguramente en este caso, como en todos los casos, pues no vamos a encontrar una sola taxonomía, sino varias posibilidades de taxonomía que permitan hacer una clasificación de las actividades mentales y que esa clasificación permita planear formas de trabajo que sean adecuadas. Bueno, esa era, quería decir que la taxonomía que utiliza Kant es una taxonomía de la época, no es una taxonomía de su época, esa taxonomía de las facultades. Y por lo tanto no se trata de conservar esa taxonomía, pero es llamativo que en esa taxonomía había 3 elementos que coinciden con los elementos del lenguaje que yo había estado presentando anteriormente cuando hablé de análisis y síntesis y hablé de la digestión como modelo. La taxonomía de Kant era sensibilidad, entendimiento y razón. Y ciertamente el trabajo de la ciencia, más que el trabajo de cada disciplina separada, es, bueno, ¿y qué le pueden, uno se podría preguntar, bueno, ¿qué le pueden aportar? Entonces, los científicos, no los de esta disciplina, sino los de todas las disciplinas, ¿qué le aportan a la humanidad en este momento? Y lo que le deberían aportar todos como tales, como científicos, debería ser unos conocimientos integrados que permitan solucionar los grandes problemas que tiene la humanidad en este momento. Eso es lo que debería esperarse de la ciencia, que es más o menos parecido a lo que originó la leyenda de la filosofía, y es que le pueden enseñar los sabios a Grecia. Entonces, los sabios le podían enseñar a Grecia, le podían enseñar comportamiento, conocimiento del comportamiento, le podían enseñar conocimiento de sí mismo en el caso de los seres humanos, conocimiento de la sociedad como animales políticos, que fue lo que originó la disciplina que estudia la política, conocimiento del mundo y del cosmos para transformarlo, para manejar las catástrofes naturales, para prevenirlas, y conocimiento de la tierra y de la relación con los productos alimenticios para mejorar las formas de producción. Bueno, eso nosotros tenemos que, es lo mismo, es algo semejante a lo que nosotros podríamos decir. Bueno, en odontología hacemos procesos curativos de la salud bucal para mejorar el sistema digestivo, pero también tienen un impacto estético, haciendo que las presencias de las personas puedan ser presencias mejores y que no tengan problemas degenerativos. A partir del cuidado de la dentadura, pero ¿qué le podemos aportar? Una pregunta mucho más amplia y es, ¿qué le puede aportar la Universidad de Antioquia a las sociedades? Es una pregunta concreta que para nosotros es vital. Y análogamente de eso se trata. ¿Qué puede aportar cada facultad? Pues cada facultad sabe hacer cosas distintas, pero ¿qué podemos aportar todos en conjunto? Ese es el problema de la ciencia y de la técnica. ¿Qué podemos aportar en conjunto
a la sociedad. ¿Aportamos realmente los científicos a la sociedad para tener mejores sociedades, mejores formas de vida, vidas con menos sufrimiento y con una posibilidad de calidad de vida mejor? Esa es la pregunta, y esa pregunta solo se puede responder desde la integración de los conocimientos, no desde cada uno de los asuntos con los cuales el conocimiento fragmenta la totalidad. Yo no sé si se me Profe, quedó algo de lo que, porque usted no, me hizo varias preguntas y dijo que era una sola, pero está muy bien, profe. La profesora Ángela María Franco, la decana de la facultad, pregunta: en este mundo de la complejidad demoral, la interdisciplina y la transdisciplina son una necesidad urgente. ¿Está preparada la educación, está preparando la educación moderna a los estudiantes para hacerla? listo, yo respondería a eso así. No, ni ahora ni antes. Y sí, ahora y antes también. ¿Por qué sí? Porque hay unas tendencias que son de integración de conocimientos. Y eso se aprende parcialmente en la educación. Y no porque nos formamos ante todo en conocimientos separados, sin mostrar que esos conocimientos tienen que integrarse. Y en ese sentido eh, está como la parte que falta que nosotros enseñemos cuando enseñamos a los niños, enseñamos a los jóvenes y enseñamos a los mayores. eh, Debemos enseñar también que la parte más importante de todos esos conocimientos separados que hacemos tiene que ir hacia formas de trabajo colectivo para solucionar problemas que son problemas complejos. O sea que sin integración de conocimientos no podemos hacer, no podemos cumplir la mayor aspiración de los seres humanos, que es tener vidas buenas. En general nosotros nos formamos más como sistemas digestivos que como metabolismos que tienden a la nutrición a través de la educación. Estoy hablando de una carencia de la educación. Somos más estómago que otra cosa. Y somos más estómago que metabolismo reconstructivo. Y la educación nos debía a nosotros formar diciéndonos que vamos a aprender a hacer separaciones y a tener conocimientos separados, pero que lo más importante se da cuando nosotros podemos juntar los conocimientos separados para hacer realidades más complejas. Estoy utilizando la palabra complejidad en el sentido de la palabra, en el mismo sentido en que va la palabra completitud. Nosotros tenemos que buscar la integralidad y la completitud. Y ese debería ser el objetivo de la educación. Pero a lo largo de los procesos educativos, la parte de separación prima sobre la parte de integración. Y por eso somos muy buenos para hacer trabajos detallados y fragmentarios, y solemos ser malos para trabajar en equipo. El trabajo en equipo de las ciencias y el trabajo en equipo de los seres humanos cuando hacemos otras actividades, como divertirnos, y es lo que tiene que ver con los deportes en equipo, es muy importante. A lo largo de la formación, voy a hablar de asuntos que para mí son casi que anecdóticos de mi vida propia. Para mí fue muy importante que me enseñaran a cantar en un coro, porque me enseñaron que no se trata de estar por encima de los demás ni de tapar a los demás, que tenía que respirar al mismo tiempo que ellos, eso es conspirar. Entonces, trabajar en un coro es aprender a conspirar, porque hay que hacerlo sin desarmar el conjunto. A uno le deberían enseñar a través de la formación, desde la formación más elemental, a cantar en grupo. Le debían enseñar a bailar en grupo, porque una sociedad es una coreografía.
Y un grupo de investigación es una coreografía y una sociedad científica es una coreografía y es al mismo tiempo un coro. En el teatro griego, el coro expresa en muchos casos lo que piensa la sociedad. Y eso se lo debían enseñar a uno explícitamente. Uno lo descubre después, pero lo descubre mucho después. Entonces, a uno le deben enseñar, le deben desarrollar sus habilidades individuales, pero le deben mostrar que las habilidades individuales son mucho mayores cuando hacen parte de habilidades colectivas. Y entonces, tener una universidad, tener un grupo de trabajo, tener un grupo de investigación, tener una ciudad. Una ciudad es una coreografía. Los muertos que hay en el tráfico urbano tienen que ver con una mala coreografía. Y entonces, aprender esos elementos coreográficos o del coro o del deporte de conjunto es fundamental hacerlo a través de la educación. Y eso le muestra a uno que no se aprende a tener buena vida solamente aprendiendo conocimientos teóricos que tienen que ver con problemas de las teorías que manejamos, sino que a veces algunos de esos elementos se aprenden más rápidamente y de una forma muy fuerte porque quedan asociados a emociones jugando. Cantar en coro es jugar. Y es jugar de una manera estética, tratando de producir. No es una ciencia, no hay una ciencia del coro. Hay una serie de prácticas del coro. Y hacer eso en parte es divertirse y uno lo sabe cantando en grupo, cuando uno canta en grupo por diversión. Pero los buenos coros resultan de la aplicación de buenas prácticas dentro de la práctica grupal de cantar, que es unir las voces. Hay buenas prácticas para conversar y hay malas prácticas para conversar, como interrumpir a quien quiere conversar con uno, como tratar de manipular la palabra y los resultados, como tratar de opacar a los contrarios. Bueno, eso se aprende, hay que aprenderlo a partir de la educación. Y ese juego hay que hacerlo en las clases también, cuando uno da clases como profesor. Y ellos van a jugar, pero jugando van a aprender algo que es importante para tener sociedades mejores. Profesor, la profesora Rueda Aguilera de México hace un comentario, bueno, profesor y todos los que estamos acá presentes, dice que el interés por el conocimiento del mundo, entre comillas, en muchos casos se limita a los intereses egoístas y fragmentados. Ella dice que habría que enseñar a compartir y a rehumanizar. Nos plantea la profesora que nos acompaña desde México. Yo comparto eso con mucha emoción, porque eso muestra que aprender no es solamente aprender teorías, sino aprender formas de vida. Y en la educación, desde el jardín infantil hasta la universidad, esa educación de los sentimientos humanos es muy importante, aunque muchas personas dicen que no vinieron a eso a la universidad. Pero mientras nosotros no aprendamos esas formas básicas de sentimientos asociados a las posibilidades de convivencia, no podemos hacer ni siquiera buena ciencia, porque no dejamos que se exprese la complementariedad que proviene de las formas de conocimiento diferentes que tiene, ligeramente diferentes, pero significativamente importantes que tiene cada ser humano. Y vamos, en un comentario de la profesora Emilia Ochoa, dice, a pesar de la trayectoria investigativa y amplia producción científica en nuestra área, aún permanecen problemas y sufrimientos inevitables. Necesitamos el acercamiento a otras disciplinas y formas de conocimiento. Sin embargo, es difícil que sea aceptado en un entorno científico en el que sigue predominando una sola forma de hacer ciencia. Sí, yo quiero reaccionar a ese comentario de Emilia Ochoa
diciendo que me parece muy importante. Lamentablemente, las sociedades científicas son, en la mayoría de los casos, sociedades en las cuales se expresa de una manera muy fuerte el individualismo y debían ser como el deporte competitivo. Los deportes de grupo, eh, muestran también de qué manera es nocivo el individualismo en el trabajo colectivo. En otras palabras, con una comparación, las sociedades científicas tienen, como la Selección Colombia, muchísimos problemas de camerino. Y lo que pasa en privado en el camerino, donde se expresa el individualismo, que luego se va a volver un obstáculo insuperable cuando se sale a la cancha, eso también pasa en las sociedades científicas, con casos incluso clamorosos, como la pelea por la prelación en los conocimientos acerca del SIDA, que se volvió una pelea nacional y una pelea de laboratorio. Nosotros podríamos citar casos particulares mucho más cercanos. Eh, la ciencia en muchos casos expresa más el individualismo que la mentalidad colectiva y el altruismo, pero la ciencia en la ciencia debería primar una mentalidad altruista y generosa y debía ser parte de la formación, pero a veces los maestros lo que terminan enseñando son actitudes individualistas que no contribuyen para nada al trabajo en equipo. Bueno, profesor, muchas gracias. Sabemos que usted ahorita tiene el compromiso de rendición de cuentas y Sí, ya vamos a ir dando el cierre a este encuentro en el que usted es tan generoso con el conocimiento, en el que me enseña muchas cosas. Emilia plantea que muchas gracias, profesor, que muy importantes sus reflexiones. Le agradecemos tantas cosas que nos dijo, como pensar en problemas comunes, en establecer relaciones menos hegemónicas, en educar para tener una vida buena que permita desarrollar otras capacidades en los estudiantes hacia la integración, una actitud más abierta, más flexible, en la creación de un lenguaje común, unificado, un poco más simplificado para desarrollar esos procesos de integración disciplinar, un lenguaje que integre la técnica, el diálogo, aspectos cualitativos, la comunicación hablada y gráfica, cuando usted también se referencia a ese trabajo cartográfico y el tema de que también conspirando, bailando, cantando, jugando, podemos facilitar esas buenas prácticas de integración disciplinar. Nos deja muchas enseñanzas, agradecemos su disposición, su apertura, su capacidad de diálogo, profesor. Y bueno, no sé si la decana quiere también decir algunas palabras para que vamos haciendo el cierre y agradecemos a quienes estuvieron en esta sesión. Ana les mandó el formulario para ir haciendo la certificación del curso y nos vemos en la próxima sesión con la doctora Elvia María, vicerrectora de docencia, Elvia María González, para trabajar todo lo que es el vínculo entre investigación, docencia y extensión. Decana. No, yo creo que ya está dicho todo solo. Muchas gracias al profe Jorge Antonio. Siempre es un gran placer escucharlo. Me fascinó su concepto de la conspiración y lo que debemos entender por ella. Es bien interesante. Profe, muchas gracias. Fuimos más o menos 36 personas que estuvimos aquí fascinadas escuchándolo. Creo que estamos cumpliendo una segunda sesión de estos diálogos para la investigación de manera pues muy exitosa y muy provechosa para todos los que estamos asistiendo. Muchas gracias, profesor Jorge Antonio. bueno, para despedirme yo también quisiera agradecerles a ustedes la invitación y la presencia, a quienes estuvieron
en la reunión. Muchísimas gracias. Hasta luego, luego. profe. Hasta Feliz luego, día. un abrazo Hasta luego. fraterno para Hasta todos. luego a y muchas todos. gracias. Que Gracias. estén muy bien. Hasta Hasta luego. luego. Alexander, muchas gracias, corazón. Listo, profesora, con mucho gusto. Chao. Estamos cuadrando lo de la grabación para también irla socializando y ya tenemos lista la del anterior, entonces Listo. ahí lo hacemos. Ujú. Bueno, voy a finalizar ya. Entonces, Listo. hasta luego. Chao. Gracias a todos. Chao.